Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo en nuestro nuevo podcast de Datéate aquí en nuestra sede INACAP Osorno. Como ustedes ya saben, en cada uno de estos programas vamos a estar revisando tips y recomendaciones sobre temas de interés. Y en esta ocasión es lo mismo, porque vamos a estar hablando de la prevención de incendios, principalmente por el uso de la leña, ya más aún en esta temporada, ¿cierto?, donde hay bajas temperaturas. Por lo mismo, tenemos a alguien para conversar y es Víctor Contreras, académico de INACAP, con trayectoria en la formación de prevencionistas de riesgo y también instructor de la Academia Nacional de Bomberos. Víctor, ¿cómo estás? Muy bienvenido a nuestro Hola, podcast. muy buenas tardes, gracias por la invitación. Primero que todo, ya lo adelantaba, ¿cierto? Vamos a hablar del tema de la prevención de incendios. Es un tema que siempre es interesante abordar, ya sea obviamente ahora que bajas temperaturas se usa más el tema de la leña, pero también durante el año nunca está de más abordarlo. ¿Cuáles serían como tus principales recomendaciones en torno a la prevención? Más que prevención, nosotros tenemos que dar cuenta hoy día que somos una cultura que no tenemos la prevención como primer mandamiento, sino que somos reaccionarios. Nosotros reaccionamos después de. No tenemos muy en cuenta lo que es la prevención de riesgo. Hoy día la prevención de riesgo es lo trascendental y lo que nos tiene que marcar. En nuestra zona, específicamente en la zona sur de Chile, el combustible que ocupamos nosotros mayoritariamente para calefaccionarnos y para obviamente utilizarlo en nuestras cocinas es la leña. Desgraciadamente la leña no siempre se maneja con un mínimo de 25% de humedad y ahí es donde tenemos el error. A mayor cantidad de humedad, la leña libera, obviamente cuando se combustiona, libera dos cosas, libera el ácido acético y es un elemento piroleñoso, más la humedad forma la creosota y la creosota es un elemento que se va adhiriendo a los caños, ¿cierto? A los comúnmente llamados cañones de la estufa, de las combustiones, que no es otra cosa que los ductos de evacadores de gases. Eso sumado a una mala mantención, la mala mantención viene que nosotros tenemos que hacernos cargo del aseo, del mantenimiento. Eso tiene que hacerse periódicamente, mínimo 2 veces al mes, si estamos hablando de una cocina leña. Si hablamos de una combustión lenta, mínimo 1 vez al mes. Ahora, no obstante eso, tenemos ese problema, se nos suma ahora el nuevo aparato que es el calefactor a pellet, que también no nos deja de sorprender hoy día con el alto índice de llamados que tenemos que responder nosotros como bomberos, por ejemplo, a este sistema. También requiere de una mantención que no es difícil de hacer, pero que por uno u otro motivo nosotros lo dejamos de hacer por tiempo y que simplemente mantenerla operativa. Tener en consideración que el pellet que nosotros ocupemos también tenga una cantidad ideal de humedad. Un madero mojado, un palo de leña mojado, nosotros le podemos observar si realmente cumple o no con esa humedad. La colocamos dentro de una bolsa de nylon cerrada, sellada, la colocas en un ambiente más o menos cálido y ves cómo se condensa esa bolsa. Tiene agua y tú la reconoces porque se condensa. Ese madero ya no cumpliría con el estándar o lo ideal para calefaccionarlo. Lo mismo pasa con la calidad del pellet. Pero repito y rememoro, lo más importante de esto es la prevención. Es mantener nuestros artefactos al día en cuanto al mantenimiento, darnos cuenta que si utilizamos una madera, una leña que no cumple con este estándar de humedad, al menos preocuparme que el lapso de mantención lo acote y sea al 50%. O sea, mantener esto limpio. Finalmente, podemos dar cuenta también de otra cosa que también es importante, que son las instalaciones de estos ductos, de estos caños, que tiene que hacerlo por fuerza un instalador que sea ojalá certificado. Y tú te vas a dar cuenta, cuando te instalan la combustión lenta, te instalan los caños, muchas veces te das cuenta que sobraron partes, por ejemplo, lanas minerales. ¿Y por qué sobraron? Porque el artefacto fue mal colocado, no se invirtió todo ese material. Y ese material es el que más tarde te va a proveer a ti de seguridad y obviamente que te va a proteger la casa.
Perfecto. Bueno, principalmente entonces en torno a prevenir el tema de los incendios es una buena mantención del aparato que estoy utilizando, independiente si es de leña o a pellet, que usted lo decía, y también del tema del uso responsable del combustible que estamos usando. Correcto. Leña seca y pellet en este caso que cumpla con las normativas. Correcto. Usted, por ejemplo, nos podría decir cuándo es lo recomendable, cuándo yo puedo decir, cuándo tengo que limpiar estos ductos, visualmente hablándolo, para que todos lo podamos entender. Nosotros no tenemos la posibilidad de ver el ducto cómo está de limpio de sucio. ¿Ya? No lo sé. Por tanto, hago un calendario. Ok, ya. Hago un calendario. Cada 2 semanas, máximo un mes. Máximo un mes. En la literatura que uno puede inclusive leer en internet, te van a aconsejar que sea una limpieza por temporada. Por temporada. Ya. Pero ahí estamos hablando de lo ideal. Con una leña, con una cantidad de humedad ideal. Y el ideal aquí, en la realidad y en la práctica, no existe. Por tanto, tenemos que acotar los tiempos, tenemos que hacerlo ordenadamente y obvio, o sea, si yo quiero cuidar mi casa, y no solamente mi casa, que lo más importante es la vida, si yo quiero cuidar la vida de las personas que viven conmigo, en un incendio muchas veces tenemos resultados fatales. Claro. ¿Para qué llegar a eso? Claro. Y por lo mismo también en eso que usted bien indica, profesor, en este caso, es decir, nosotros tenemos que evitar también el uso de acelerantes, por ejemplo, cuando eso es muy típico quizás en algunas familias que ven que quizás la leña al no estar seca, obviamente es más dificultoso hacer el tema de prender el fuego. Y por lo mismo añaden cosas, puede ser cera, combustible, hemos sabido de varios otros, eso para nada. No se recomienda. Claramente. No se recomienda. Yo sé que es complejo de repente querer intentar hacer fuego con leños mojados prácticamente. Claro. No todas las personas, por diversos factores, pueden adquirir leña con una cantidad de humedad ideal. Ya. Y eso se deriva en que no me alcanza el dinero para comprar ese tipo y esa calidad. Por tanto, lo que me alcanza es para comprar de otra calidad, con mucho más humedad. Claro. Esto no quita que yo acelere el fuego, ¿cierto?, con productos X, colocando bolsas de nylon, colocando un trocito de cera, colocándole un poco de benzina. Eso es lo peor que yo puedo hacer. Por dos cosas. Una, la reacción que tienen estos acelerantes, los vapores son los que arden, voy a encender el fuego, voy a encender el fósforo y los vapores van a arder súbitamente, me voy a quemar yo, o bien la combustión de estos elementos generan muchos gases y obviamente que generan mucho más hollines. Los hollines son producto de la combustión incompleta de hidrocarburos, ¿ya? Y cuidado, las personas que también se calefaccionan con carbón. Aún tenemos hogares que se calefaccionan con carbón. Ese carbón, cuando la persona lo quiere aprovechar bien, lo enciendo un poquito afuera de la casa y lo termino de encender dentro de la casa. Ya. Hay cosas que nosotros no percibimos porque no vemos. Y lo que no vemos son los gases, por ejemplo. Esa combustión incompleta de ese carbón que aún está negro y está ardiendo recién, está generando monóxido de carbono, lo cual para nosotros es mortal. Mortal. Es como la persona que fallece porque se quedó mal funcionamiento de los calefón cuando antiguamente estaban dentro de la casa. Es lo mismo. Por tanto, la prevención tiene que estar presente siempre y en todo momento y aprender que si me voy a calefaccionar con carbón, encenderlo, pero ojalá que todos los carbones estén encendidos y estén prácticamente blancos y ahí los coloco dentro de la casa. Perfecto. Bueno, estamos conversando con el académico de INACAP, Víctor Contreras, respecto de la prevención de incendios, más ahora en esta época donde estamos todos haciendo uso más de la calefacción por las bajas temperaturas. Víctor lo quiere llevar a lo que es también, aprovechando que tenemos por ejemplo un extintor ahí que se puede ver en el video, el tema de tener extintores también en la casa. Hay algunas familias que lo practican, que tienen e invierten en esto, pero hay otras que todavía no invierten porque claro,
Algunos piensan que lo tan necesario no es tan necesario, hay que ir viendo ciertas cosas, ¿cierto? ¿Cuál es tu recomendación respecto de eso? Y lo otro también, ¿cada cuánto cambiamos el extintor? El extintor en sí es un amigo de nosotros, Okay. pero ¿cuándo deja de ser amigo? Y cae en la categorización de conocido, entre comillas. Cuando yo lo compro, yo lo llevo a casa y no lo ocupo nunca. Okay. El extintor pasa a ser un simple conocido. Pasa a ser amigo mío cuando yo me fijo en la tablilla y dice, esto vence en tal fecha. El extintor tiene una mantención una vez al año. Cercano a esa fecha, voy a tomar el extintor, voy a salir al patio trasero de mi casa, voy a buscar un par de tablitas, algo, lo voy a encender y voy a ocupar el extintor. Okay. Pero no yo. Voy a llamar a mi esposa, a mi hijo, a la abuela, a las personas que viven conmigo. Estas personas que viven conmigo son las que están y pueden llegar a estar solas en la casa. Claro. Entonces, el extintor lo voy a tener, lo voy a ocupar, voy a aprender a ocupar el extintor y va a pasar a ser parte de va a ser amigo mío. Claro. Voy a saber cómo ocuparlo, voy a saber cómo se comporta. El extintor que tenemos en el auto, si no lo ocupamos nunca, es como no tener el extintor. Pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. O sea, va a llegar la hora de apretar el gatillo del extintor del auto de 1 kilo y ese extintor dura 2.3 segundos. Y voy a pensar que el extintor no estaba malo. No, eso es lo que hace el extintor. Por tanto, tengo que acercarme al fuego y, obviamente, en movimiento abanico, arrojar lo que tenga el extintor en la base del fuego. No a la llama, tampoco al humo, pero tengo que tener la práctica. Y la práctica la tengo que tener con todo el grupo familiar. Muy bien, buen dato que nos entrega, porque uno tiene que ser responsable, ¿cierto? Partiendo por uno, pero también con su grupo familiar. Correcto. Y más aún con estos temas que el académico Víctor Contreras nos dio muy detalladamente, así que en honor al tiempo le agradezco mucho ese espacio que sea para conversar con nosotros también, con nuestra comunidad de Dateate. Muchas gracias por la invitación y obviamente que estamos prestos a servir. Perfecto, muchas gracias. Quizás lo vemos pronto al académico Víctor prontamente para conversar quizás de otro tema y desarrollar quizás el tema más de los extintores. Y por ahora nosotros nos despedimos agradeciéndoles como siempre mirarnos, ¿cierto? Estar atentos a nuestros podcasts aquí de Dateate en INACAP Osorno.